El automóvil es una de las invenciones más importantes de la historia. Desde su creación y sobre todo desde su popularización a partir de los años 50, ha sido un instrumento de libertad individual sin precedentes. Pero, ¿qué sería del automóvil sin el motor que le permite moverse de forma autónoma? Digo, sin quitarle importancia a otros componentes igual de indispensables como los frenos, pero sin el motor simplemente el automóvil no habría existido. Motores hay de todo tipo, algunos pasaron sin pena ni gloria y otros han cambiado el mundo o como mínimo la industria del automóvil. Hoy te presento los 6 motores que cambiaron el mundo. La primera máquina de vapor se creó en el siglo I por el ingeniero y matemático Herón de Alejandría. Este no era su apellido, sino que residía en la localidad de Alejandría, pero sin un fin en concreto más que entretener en los templos. Ahora nos trasladamos hasta 1781. James Watt desarrolló un sistema mecánico para crear un movimiento de rotación a partir del movimiento rectilíneo del pistón. Esto le permitió posteriormente diseñar el cilindro de doble acción. El vapor impulsa el pistón durante su ascenso y descenso. Vamos, ya imaginan en qué se inspiró. Watt, además de genio, entendía de marketing, ya que en la venta de sus máquinas explicaba cuántos caballos se emplearían para realizar el trabajo de su máquina de vapor, y así de paso inventó el caballo a vapor, unidad que hoy en día seguimos usando. Luego, entre 1797 y 1799, el ingeniero de minas Richard Trevithick desarrolló una máquina de vapor de alta presión con escape a la atmósfera, es decir, botaba humo, lo que aumentó la potencia pero también el riesgo de explosión. Estas máquinas se volvieron más compactas y simples, por lo que podían ser portátiles. Se instalaron en barcos, molinos o pequeñas fábricas y en 1804 la primera locomotora estaba lista. Por primera vez en la historia, los bienes fueron transportados por tierra por algo distinto a la fuerza del hombre o de un animal. Not that way. Y así, uno de los pilares de la revolución industrial estaba en pie. El primer motor de gasolina que permitió el lanzamiento del automóvil fue desarrollado por Carl Benz. Se trataba de un monocilindro de 2 tiempos que funcionó por primera vez en la víspera del Año Nuevo de 1879. Benz tuvo tanto éxito comercial con este motor que pudo dedicar más tiempo a crear un automóvil propulsado por un motor de gasolina. Para el automóvil, Carl Benz desarrolló un motor de 4 tiempos, un pequeño monocilindro de 0.75 caballos, en pocas palabras 3/4 de caballo. Incluía una ignición automática, una válvula de escape controlada, un encendido por vibrador eléctrico de alto voltaje con bujía y una refrigeración por evaporación de agua y termosifón. Este último término, por si no lo conoces, es básicamente el mismo proceso de un radiador. El agua caliente que circula en el sistema al entrar al radiador disminuye su temperatura. El 29 de enero de 1886, Carl Benz solicitó una patente para su vehículo impulsado por un motor de gasolina. La patente sería la número 37435. Puede considerarse como el certificado de nacimiento del automóvil, pero sería su esposa Bertha Benz quien unos meses más tarde demostraría que la invención de su esposo, el automóvil, era viable. Bertha Benz se atrevió a viajar con el auto y demostrar así que era factible, además de pulir unas cuantas cosas del invento de su marido.
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto la máquina de vapor como el motor de combustión interna tenían su mercado, pero ambos eran tremendamente ineficientes, ya que solo convertían en torno al 10% del calor generado en fuerza realmente explotable. Rudolf Diesel, francés de nacimiento y en aquel entonces estudiante de ingeniería, crearía su primer motor, el cual logró una eficiencia del 25%. No era el 100% que buscaba, pero ya era más del doble de lo que conseguían los motores de combustión de 2 y 4 tiempos. Hoy los mejores motores diésel están por encima del 40% de eficiencia y en más del 50% en el caso de los diésel marinos. El motor diésel es más eficiente, en parte debido a la forma que enciende la mezcla combustible-aire. En cambio, los motores de gasolina comprimen al mismo tiempo el combustible y el aire, mezcla que se enciende con la chispa de la bujía, mientras que en el motor diésel el pistón comprime solamente el aire y por tanto sube su temperatura. Como el aire está suficientemente caliente, una vez que se inyecta el combustible, la mezcla se enciende. Así, cuanto mayor sea la relación de compresión, menos combustible se necesitará. De ahí que los motores diésel consuman menos combustible que un motor de gasolina. Y aunque en 1904 los submarinos de la Armada Francesa usaban motores diésel, pero Rudolf no tenía tantos clientes y la fiabilidad de sus primeros motores lo llevaron a la quiebra. Fue después de la Primera Guerra Mundial que la invención de diésel comenzó a imponerse. Los primeros camiones con motor diésel aparecieron en la década de 1920 y los trenes en la década de 1930. Para 1939, una cuarta parte del comercio marítimo mundial usaba barcos con motores diésel. Después de la Segunda Guerra, estos motores son cada vez más potentes y eficientes y se hacen un hueco también entre los automóviles. Pero Rudolf Diesel no llegó a ver la importancia que tuvo su invento. Ahogado por las deudas, se suicidó en 1913, saltando de un barco que lo llevaba al Reino Unido, aunque las teorías conspiratorias aseguran que lo suicidaron. La idea de sobrealimentar de aire un motor se remonta a 1902. En diciembre de ese año, Louis Renault patentó un dispositivo para aumentar la presión de los gases de admisión en los cilindros de los motores de combustión interna mediante el uso de un pequeño compresor, pero Luchito no lo utiliza. Luego, en 1905, el suizo Albert Bucki patenta un compresor centrífugo y una turbina accionada por los gases de escape. Básicamente, Louis Renault patentó la idea del turbo, pero Alfred Bucki la mejoró y diseñó el funcionamiento del turbo tal y como lo conocemos hoy. Sin embargo, debido al poco desarrollo tecnológico de entonces, no sería hasta su nueva patente en 1925 que Bucki inventaría efectivamente el turbo moderno, ya que en 1925 su invención conseguía un aumento de potencia del motor superior al 40%. La aplicación del invento de Bucki se da primero en los motores de barcos y por primera vez en 1938 en un motor de camión. Sería la Swiss Machine World-Saurer la primera en hacerlo. MAN y Volvo lo harían también con motores diésel en 1954. Si bien el uso de motores turbo en competiciones de automóviles ya se daba en los años 30, el primer auto de serie en usar un motor turbo fue el Oldsmobile Turbo Jetfire de 1962, seguido un mes después de su lanzamiento por el Chevrolet Corvair Monza Spider. ¿Qué tiempos aquellos en los que los autos americanos no eran la de hoy en día?
En Europa fueron los BMW 2002 Turbo, ojo, 2002 es el modelo, del año 2973, y los Porsche 911 Turbo de 1974, los que descubrieron al público las posibilidades que ofrecían el turbo. En 1977, Saab se enamora del turbo y casi todos sus autos usaron uno hasta el fin de la marca. Pero el cambio más importante se daría en 1978. En ese año llegaría al mercado el Renault 18 Turbo y Renault terminaría de popularizar este tipo de motores a gasolina en modelos deportivos. El turbo es definitivamente sinónimo de altas prestaciones, pero también en el año 78 llegaría al mercado el Mercedes 300 SD, el primer auto de serie en usar un motor turbo diésel. Le seguiría en 1981 el Volkswagen Golf turbo diésel. Ahora, nos vamos a la actualidad. Hoy en día la mayoría de los fabricantes han optado por usar motores de pequeña cilindrada asociados a turbo para lograr la misma potencia que con un motor de mayor cilindrada. En los años 90 los motores diésel estaban en pleno apogeo. Entre la inyección directa inaugurada en 1986 por Toyota con el Land Cruiser HJ61 y los turbos cada vez más sofisticados, los turbodiesel brindaban más potencia con consumos muy bajos, pero aún se podía mejorar, ya que el grupo Fiat continuaría perfeccionando el sistema de inyección a partir de la inyección directa por un riel común. Este sistema de inyección utiliza principalmente inyectores piezoeléctricos, el cual permitía el control muy preciso de la cantidad y la sincronización de la inyección de combustible en cada cilindro. El control de este tipo de inyectores se ejecuta eléctricamente y por tanto permitió la introducción del procesamiento de datos para esta tecnología. Ahora te habrás percatado que este es el sistema más común de inyección hoy en día. Probablemente tu auto use este sistema de inyección. El primer auto de serie en equipar este sistema fue el Alfa Romeo 156 JTD a finales de 1997. Sin embargo, popularmente se le atribuye a Volkswagen la paternidad de esta tecnología con sus famosos motores TDI. Y en gran parte porque Fiat decidió vender sus patentes a Bosch para conseguir financiación. Bosch terminó la puesta a punto del sistema y ya en 1997 el Mercedes C220 CDI equipaba este tipo de inyección. A partir de ahí, Bosch se lo proporcionó a casi todos los fabricantes, incluyendo Volkswagen, marca que supo sacarle el mejor rendimiento comercial. En la actualidad, aunque el diésel ya no goce de la popularidad que tuvo en los 90 y 2000, prácticamente no queda un motor diésel que no use esta tecnología, y no solo en autos convencionales, los camiones también. En 2013, Bosch ya había vendido 10 millones de unidades de este sistema de inyección para vehículos comerciales e industriales. Ahora que el futuro de la automoción pasa por el auto eléctrico, ya sea de batería o de pila de combustible, el motor eléctrico cobra una especial importancia. Sé que muchos de los que ven este video creen que el motor eléctrico es una invención novedosa, pero lo cierto es que el motor eléctrico se inventó antes que el motor de combustión interna, por lo cual lo siento si te han engañado. El autodidacta Michael Faraday descubrió que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento y proporcionó las bases de la teoría del electromagnetismo. En 1821, Faraday construyó dos aparatos para producir lo que él denominó entonces rotación electromagnética y, con este nombre como título, publicó los resultados de su trabajo.
trabajo que en realidad describe el principio de lo que hoy conocemos como motor eléctrico. En 1831 descubrió la inducción electromagnética, descubrimiento que le permitió la construcción de los generadores. Ahora, el primer motor de corriente continua fue fabricado y patentado por Thomas Davenport en 1837, mientras que la paternidad del motor de corriente alterna está disputada entre Galileo Ferraris, Mikhail Osipovich y Nikola Tesla. Ojo, este Tesla, no este. Siendo la primera patente la de Nikola en 1887. Suficiente historia. En la actualidad, si bien tendemos a centrarnos en los avances efectuados en las baterías como velocidad de carga, densidad energética, costes, el motor eléctrico es también un elemento primordial de lo que es un auto eléctrico. Teniendo en cuenta que probablemente este motor sustituya para siempre el motor de combustión interna con el cual crecieron tanto tu abuelo, tu padre y tú que me estás viendo. ¿Será cierto el dicho que dice que el pasado siempre fue mejor? En 100 años lo averiguaremos.